Antonio Millán Puelles, Teoría del objeto puro. La versión acosmística del idealismo en Berkeley. Si por su esencial vinculación a la metafísica realista la teoría del objeto puro es radicalmente inconciliable en su conjunto globalmente tomada, con el giro trascendental del idealismo, tanto el kantiano como el husserliano, por otras razones hay que considerarla incompatible con las demás formas de idealismo, a las cuales conviene, como nota común, la negación del valor transobjetual de todo cuanto no es subjetual. Llamo subjetual al polo activo de la vida consciente, entendiendo a su vez por él, en la acepción más amplia, la conciencia, el sujeto de ella y las otras determinaciones efectivas, accidentes de este sujeto, que cumplen un cometido en la correspondiente actividad. No todo ello para cada uno de los casos en los que se puede hablar de un idealismo, ya que el sujeto de la conciencia está negado, y por ende también sus accidentes como tales, en los reduccionismos actualistas, para los cuales el ser es actividad en ejercicio, aquí actividad consciente. En la teoría del objeto puro vinculada a la metafísica realista, lo subjetual, el polo activo del vivir consciente, es ante todo el sujeto de la actividad denominada conciencia, y, seguidamente, en función de la conciencia como actividad que él ejecuta y los accidentes que intervienen en su efectivo ejercicio. El único modo válido de no hipostasiar a la conciencia es admitir una hipóstasis, un suppositum o subjectum en el sentido ontológico, que no siendo conciencia la posee sin embargo como aptitud radical. Tal aptitud le pertenece por esencia, vale decir, el tenerla le es esencial, pero al tenerla precisamente como aptitud no el estar in actu ejerciéndola. De esta suerte, la correspondiente actividad es en él un cierto accidente, sin que ello quiera decir en modo alguno que le sea accidental en la acepción de lo que solo tiene un valor secundario o muy escaso, accidental en el sentido axiológico, mientras que aquí se considera la conciencia, la actividad consciente, como accidental en el sentido ontológico. No es necesaria la confrontación de la teoría del objeto puro con cada uno de los idealismos para los que únicamente lo subjetual está dotado de un valor transobjetual. Lo decisivo es precisamente hacerse cargo de que la nota común a los diversos idealismos en cuestión no la comparte con ellos la teoría del objeto puro. Para esta, no todo lo que no es subjetual es un objeto puramente objetual, y en ello estriba lo que más importa en su esencial diferencia respecto de esas concepciones idealistas. Con todo, puede ser útil desde el punto de vista de la oposición de la teoría del objeto puro al principio de la inmanencia, la especial consideración de algunos casos de pensamiento idealista distinto del kantiano y del fenomenológico trascendental de Husserl. En primer lugar, el caso del idealismo acosmístico de Berkeley. Formulado en los términos de la teoría del objeto puro, el idealismo de Berkeley es la tesis según la cual todos los cuerpos y lo que a ellos en cuanto tales pertenece son objetos puramente objetuales, de tal suerte que únicamente los espíritus y lo que como propio de ellos les concierne son objetos reales, o equivalentemente se encuentran en posesión de un valor transobjetual. El acosmismo de Berkeley no consiste en la negación del mundo material como apariencia, sino en afirmarlo como una apariencia pura, cuyo ese es por tanto un mero percipi. Habitualmente y por iniciativa, al parecer de Kant, se contrapone al fenómeno la cosa en sí por un lado y por otro la mera apariencia, lo cual tendría entre otras ventajas la de hacer posible distinguir, por lo que se refiere a la existencia de cosas en el espacio y que nos son exteriores, entre el idealismo de Kant y el de Berkeley, mientras que según Kant esos objetos son para Berkeley meras apariencias, para el propio Kant son fenómenos. La diferencia entre la pura apariencia y el fenómeno presupone la cosa en sí. El fenómeno tiene en esta su fundamento y por el contrario la mera apariencia está desprovista de él. En principio cabría pensar que al confrontarse con Berkeley la teoría del objeto puro queda merced a Kant enriquecida por virtud de la distinción de la mera apariencia y el fenómeno, entre los objetos exclusivamente objetuales y que son a la vez de carácter empírico o sensible, los habría de dos tipos. Los fenómenos, tras los cuales estarían cosas en sí como fundamentos de valor transobjetual, y los meramente aparienciales o por completo carentes de todo fundamento de esa índole. Se trataría, mutatis mutandis, de algo así como una versión kantiana de la diferencia entre los entes de razón con fundamento in re y sin fundamento in re. La comparación resulta muy provechosa por cuanto lleva a ver, si se analizan sus implicaciones, que lo que habría de cambiarse no se puede considerar como irrelevante o accesorio. La diferencia entre los dos tipos de ente de razón presupone el conocimiento de la cosa, res,
que sirve de fundamento en los entes de razón con fundamento in re, pero las cosas en sí, apoyo de los fenómenos, y que de ningún modo hacen de base en el caso de las meras apariencias, son, tal como Kant las piensa, incognoscibles, de donde resulta que los objetos fenoménicos no manifiestan el ser transobjetual en medida mayor o en mejor modo que los meramente aparienciales.